En esta oportunidad vamos a tratar el texto acerca de las bases teóricas del entrenamiento deportivo y precisamente la capacidad de resistencia. Es un texto interesante donde se ven principios y aplicaciones y los autores son García Manso, Valdivieso y Ruiz Caballero, de editorial Gimos. Vamos a desarrollar la resistencia, su concepto, en la página 249 del texto, cuáles son las manifestaciones de la resistencia y principalmente los factores que la determinan. Fundamentalmente el factor fisiológico en el plano funcional y constitucional. Muchas veces cuando definimos la capacidad aeróbica, la definimos como la capacidad física de someterse a la fatiga, de poder resistir la fatiga. Pero es de suma importancia que también consideremos que es una capacidad en la cual se debe tener resistencia psíquica. Es decir, que la capacidad de resistencia es una condición psíquica y física que posee un deportista para resistir la fatiga. Debemos tener en cuenta en esta composición psíquica que muchos de nosotros estamos capacitados para trotar 10 kilómetros, pero ante el impedimento psíquico es más fácil que desista la persona de poder trotarlo. Sin embargo, su capacidad física es posible que a un ritmo muy lento lo pueda realizar, pero su condicionamiento psíquico hace que no quiera someterse a esa tolerancia de resistir físicamente y psíquicamente. Por eso debemos tener en cuenta que muchas veces los alumnos, cuando comienzan a trotar, una meta de trotar 15 minutos en un trote continuo, sin detenernos, están sometidos no solo a esa carga física, sino a esa carga psíquica de querer tolerarlo, de querer pasar por esa experiencia, de tener que resistir la condición psíquica al esfuerzo. La resistencia tiene distintas manifestaciones, es decir, que la vamos a clasificar según sea distintas funciones en cómo se la trabaja. Una de esas clasificaciones es de acuerdo a la cantidad de masa involucrada en esa actividad. Esto está muy manejado aquí matemáticamente, un sexto, un séptimo, un tercio, 2/3, pero cuando tenemos que definir realmente si es una resistencia local, general o regional, se nos hace difícil poder meternos en esta clasificación de acuerdo a la cantidad muscular, porque es difícil determinar la cantidad de músculos involucrados para decir que es una resistencia local o regional. Es muy difícil el límite para tenerlo en cuenta de acuerdo a la cantidad de músculos que intervienen en esa actividad. Entonces, en forma teórica se suele determinar que la resistencia es local cuando la masa involucrada es menor a 1/3. Es regional cuando se clasifica entre 1/3 y 2/3, o es global cuando la musculatura que interviene es superior a los 2/3. En forma de regla práctica se suele decir que es una resistencia general cuando involucra prácticamente todo el cuerpo, o una resistencia regional podemos determinarla en miembros superiores, miembros inferiores, en tórax, en forma práctica. Otra forma de poder diferenciar otra manifestación de la resistencia es según la vía energética que esté predominando en la entrega de energía, en la entrega de ATP. Por ello podemos hablar de resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Recordemos que la anaeróbica puede ser también
láctica o aláctica, sin producción de ácido láctico. A su vez, estas dos subdivisiones, aeróbica y anaeróbica, las vamos a definir en dos conceptos importantes que tienen que ver con la capacidad y con la potencia. Es decir, que vamos a tener la capacidad aeróbica, la potencia aeróbica, la capacidad anaeróbica y la potencia anaeróbica, con sus consecuentes subdivisiones láctica y aláctica. Cuando hablamos del concepto capacidad, tenemos que tener en cuenta que la capacidad va a representar la cantidad total de energía que tiene ese sujeto y que dispone en una vía metabólica. Estamos hablando en este concepto de la vía aeróbica. Significa entonces la cantidad total de energía que ese sujeto es capaz de mantener durante una cantidad de tiempo, sin necesidad de ponernos a pensar en la intensidad que hace el esfuerzo. Entonces podemos decir qué capacidad que tiene esta persona, porque fue capaz de trotar 20 kilómetros, pero en esta instancia, definiéndolo como capacidad, en el sinónimo de concepto de capaz, es capaz de trotar 20 kilómetros, porque su vía metabólica pudo sostener el concepto del tiempo en esos 20 kilómetros, así sean en 1 hora o en 1 hora y media. Entonces el sujeto, a través de esa vía metabólica, a través de la capacidad aeróbica, pudo sostener los 20 kilómetros de trote. O sea que el individuo es capaz. Y eso se considera la capacidad. Es la cantidad total de energía que puede entregar ese sistema, movilizando por supuesto la vía del sistema oxidativo. Ahora, cuando queremos expresar un concepto de potencia, podemos decir que la potencia nos va a indicar la mayor cantidad de energía que puede prestar, que puede producir en la unidad de tiempo. Entonces podemos decir que un individuo tiene mucha potencia aeróbica cuando es capaz de entregar mucha energía a través de esta vía aeróbica en la unidad de tiempo. Supongamos que lo queremos medir en un segundo. Bueno, este sistema aeróbico, ¿cuántos ATPs puede producir en un segundo? Quien más ATPs, quien más energía produce, tiene mayor potencia. Principalmente va a suceder en esfuerzos cortos, llegando a valores metabólicos más altos y de apenas unos 60 segundos de trabajo. En esta gráfica podemos observar la interconexión existente entre las distintas manifestaciones, ya sea de capacidad o de potencia. No es exclusivamente como a veces solemos clasificar las situaciones que primero toma el comando 1 y después otra. En esta tabla 126 podemos ver las características recién mencionadas y la duración, porque algo de lo que tenemos que tener muy importante en la actividad física es la intensidad de la actividad y cuánto dura. Podemos ver entonces que la potencia aláctica, es decir, cuando ponemos en funcionamiento al máximo del sistema de los fosfágenos, el sistema ATP-PC, va a tener un punto máximo de degradación a los 10 segundos. Y así sucesivamente el resto de las otras capacidades. En la tabla 127 podemos ver también la participación aproximada de estos dos metabolismos aeróbicos y anaeróbicos en distintas pruebas diferenciadas por la longitud, los 100, 200, 400 y los 10.000 metros. Es más sencillo en este tipo de actividades cíclicas poder llegar a determinar qué metabolismo aporta o predomina más energía.
prevalece en la producción de energía. Como podemos ver, si tomamos de referencia los 400 metros, el sistema o la vía anaeróbica aporta un 75% de esa energía y la capacidad aeróbica un 25%. Entonces, observando estas distancias atléticas, podemos llegar a sacarnos la duda de decir ¿cuánta energía aporta el sistema aeróbico en los 1500 metros? ¿Qué cuán o tan importante es esa vía metabólica? Otra forma de poder determinar las manifestaciones de resistencia es según la modalidad deportiva y se suele denominar a la resistencia de base aquella resistencia que es independiente de la actividad deportiva propia. Y si no, la manifestación específica donde guarda una relación óptima entre la actividad deportiva en cuestión. Y una quinta manifestación o una quinta clasificación de la resistencia, vamos a tener a la resistencia que va a estar ligada a otras cualidades físicas. Es decir, que va a tener variantes y va a tener porcentajes de otras manifestaciones. Entonces voy a tener resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza máxima, resistencia a la fuerza veloz, y resistencia a la fuerza reactiva. Vamos a llegar ahora al tema propiamente o el más importante desarrollado, en el cual vemos el punto 2.2, factores que determinan la resistencia. Y cuando nos ponemos a hablar de la capacidad de resistencia y el consumo máximo de oxígeno, podemos llegar a entender en una forma básica que quien tiene más consumo de oxígeno, el cual se mide en mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, podemos llegar a pensar que tiene mayor capacidad. Pero esto no es cierto porque hay varios factores que van a determinar esa capacidad de resistencia. Si tengo dos atletas, donde uno tiene 67 y el otro 70 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, de consumo de oxígeno máximo, podemos llegar a pensar que el segundo va a ser quien tiene más posibilidades. Pero esto no es cierto, porque otro concepto que va a determinar esa capacidad va a ser el umbral anaeróbico. Por ejemplo, si el primer corredor, que tiene 67 de VO2 máximo, su umbral anaeróbico lo va a encontrar al 97% de esa capacidad, y el segundo, el umbral anaeróbico, si está posicionado en el 90% de su VO2 máximo, la ventaja se inclinará más hacia el primer corredor. No obstante, también otros aspectos son importantes, como por ejemplo la eficiencia, la técnica de la carrera y también la relación entre el trabajo realizado y la energía gastada durante ese recorrido, como también va a determinar los niveles de fatiga que tenga ese corredor para poder afrontar la parte final de la carrera. Aquellos corredores que lleguen más intactos, con su metabolismo anaeróbico más íntegro a la fase final de la carrera, en realidad va a ser un factor muy importante para determinar quién va a ganar en esa carrera de resistencia de aproximadamente 30 minutos de trote. Es así como vamos a ver que estos factores van a estar determinados, y vamos a seguir con nuestras odiosas clasificaciones, van a ser factores fisiológicos, factores tácticos y factores biomecánicos. En el punto 2.2.1 vamos a tratar los factores fisiológicos en el plano funcional y constitucional. Es así que los vamos a clasificar en el primero, la capacidad de consumo de VO2, la capacidad de trabajo
ABO2. El punto número 3, el umbral anaeróbico. El 4, la adaptación del sistema anaeróbico. Las reservas de energía, la composición muscular, el comportamiento hormonal y la termorregulación. Estos 8 puntos son 8 factores que van a determinar factores constitucionales y fisiológicos de la capacidad de resistir.